Arrancamos QR, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a hablar en esta jornada especial por muchos motivos. La propuesta de QR esta noche y en este rato es hablar de nosotros y de nosotras, de nuestras vidas comunes. Esas cosas que van ocurriendo mientras los sucesos pasan, ¿no? ¿Vieron una frase de John Lennon que decía eso? La vida es aquello que transcurre mientras algún hecho importante se va sucediendo tras otro, o algo por el estilo. Estamos parafraseando bastante mal, pero esa es la idea. ¿Por qué? Bueno, porque hoy se cumple un año, o se está cerrando un ciclo, desde que el Congreso Nacional le brindó al gobierno de Javier Milei, y específicamente a Federico Sturzenegger, le brindó capacidades especiales, le brindó superpoderes, le delegó una enorme cantidad de responsabilidades que corresponden al Congreso para que, sobre todo, le dé otra forma, reforme el Estado, para que modifique sustancialmente el Estado. En aquel momento aparecían advertencias de algunos sectores, otros creyeron que en realidad había que darle gobernabilidad y que el gobierno tenía derecho a tener ese tipo de delegación de facultades y casi con una suerte de cheque en blanco. Bueno, entre ese año y o sea, entre julio del 2024 y hoy, más allá de cosas que ahora vamos a repasar, nuestra vida transcurrió. Nuestros chicos y nuestras chicas crecieron, pasaron de año. Nosotros mismos nos encontramos y nos desencontramos con distintas personas. Nuestros padres, nuestras madres crecieron, personas que ya no están. Las escuelas tuvieron sus dinámicas. El comerciante le fueron sucediendo cosas. A nuestros amigos también, en medio de sus historias y sus vidas, seguramente acontecimientos importantes. Y nuestra vida fue transcurriendo, mientras todas estas decisiones del gobierno se fueron plasmando. Y a veces da la sensación que creemos que nosotros somos, o que nuestra vida, ese transcurrir de nuestra vida, es meramente una suerte de estar mirando por televisión las cosas que van pasando. Estamos muy sobre nosotros mismos y las cosas que nos ocurren, y como si lo que nos afectara en términos sociales lo vemos por tele o lo leemos en los portales, o nos vamos enterando por las redes sociales. Bueno, parece que el secreto, hoy charlamos con Ana Castellani, una investigadora del CONICET que estudia las reformas del Estado, el Estado en sí mismo, el sector público y nuestras democracias. Pareciera que las cosas que han ocurrido en este año, de facultades delegadas para el gobierno, tuvieron otro efecto. Vamos a repasar muy rápidamente en esta nota de página 12 que toma un informe del CEPA que en un ratito Guido Bambini nos va a detallar. El repaso de un año de gobierno con facultades delegadas, las bases de la destrucción del Estado, qué hizo Milei con los superpoderes que le dio el Congreso. Y vamos a bajar un segundo. Hay una caracterización muy detallada de todas las cosas que fueron ocurriendo, pero me quiero detener en un párrafo que va mostrando, por ejemplo, lo que ocurrió con 20 fondos fiduciarios, es decir, fondos destinados a determinado tipo de obras o de acciones del Estado. Construcción de viviendas, el Procrear, el fomento de la ciencia, el sostenimiento de la educación en planes como Progresar, apoyo a la actividad cultural, respaldo a la seguridad, por ejemplo, lo que ocurre con las víctimas de trata de personas, fomento de la promoción social y defensa de derechos humanos, el Museo de la Memoria, la ex-ESMA, los datos genéticos, y así podríamos seguir con una enorme cantidad de cosas que ahora vamos a repasar en detalle. Ana Castellani, en una nota que hicimos hoy en la radio, diferencia muy bien lo que significó la reforma del Estado del menemismo, lo que hizo Macri y lo que efectivamente está haciendo Milei. Y ella decía, bueno, durante el menemismo hubo centralmente una descentralización de una enorme cantidad de funciones. Educación, salud, se crearon organismos descentralizados para tratar de que los trabajadores del Estado tengan otro régimen laboral, pero no se perdió en términos de lo que después ocurrió con Javier Milei. Macri quiso abiertamente modernizar el Estado. Hoy Milei directamente lo pretende destruir o reducirlo a su mínima expresión. Como sociedad, ¿qué veíamos en el menemismo? Bueno, grandes empresas que tenían afectadas a algún sector de personas. Por ejemplo, la privatización de YPF y los laburantes de YPF que en todo el país
reclamaban, denunciaban que algunos pueblos desaparecían directamente. Lo mismo con Gas del Estado, con Entel. Hoy lo que está ocurriendo es bien distinto, porque nosotros en ese momento quizá no éramos laburantes de YPF, o no laburábamos en Gas del Estado, no éramos trabajadores telefónicos. Pero hoy, de una u otra manera, si no somos docentes, si no somos investigadores, si no somos laburantes de la construcción, vinculados a la obra pública, si no tenemos algún familiar o nosotros mismos alguna discapacidad, si no sufrimos hemofilia, si efectivamente no tenemos algún niño o una niña que necesite una atención en un hospital pediátrico como el Garrahan. Es decir, casi que no hay quien no tenga algún tipo de afectación respecto de las cosas que modificó Javier Milei con esas facultades delegadas, a través de Federico Sturzenegger. Y entonces toda nuestra vida que transcurrió durante un año, esas cosas que nos fueron pasando en nuestra vida cotidiana, insisto, nuestros encuentros y desencuentros con personas, el crecimiento de nuestros pibes, la vida de nuestros viejos, lo que le pasó a los amigos, a los comerciantes, todo eso además se vio afectado seguramente por alguna de las cosas que el gobierno decidió con esas facultades delegadas. En alguna circunstancia nos pegó, nos afectó. Y entonces tenemos la oportunidad, dos oportunidades bien en concreto. Una es de construir esa trama. La trama de ese nosotros, venimos insistiendo mucho en QR, y disculpen si lo hacemos, pero nos parece muy importante, lograr por fin construir un nosotros respecto de cómo nos va afectando nuestra vida cotidiana estas decisiones que fue tomando el gobierno a través de la destrucción del Estado. Y que quizá en otras oportunidades no nos afectaban directamente, pero ahora casi que no hay vida social en la Argentina que no tenga algún grado de empeoramiento en función de las decisiones que se fueron tomando. Pero hay otro elemento también muy importante, que en esa trama, que en ese nosotros tenemos que tratar de advertir como común denominador. El gobierno dice, hay que achicar el Estado, hay que reducirlo a su mínima expresión por un problema de números, por un problema fiscal, porque las cuentas no dan. Bueno, está absolutamente a las claras que eso ha sido falso, que eso ha sido una mentira. Porque el superávit fiscal o las cuentas fiscales el gobierno lo logra, después hay que discutir si efectivamente es así, si no es un número dibujado, pero el gobierno lo logra liquidando la obra pública, dejando de transferirle recursos a las provincias y sobre todo afectando a las jubilaciones. Ninguna de las cosas que acabamos de ver, de esas facultades delegadas que se le dio al gobierno a partir de aquella ley bases hace un año, ninguna de ellas tiene una afectación real en términos de los números del Estado. En realidad tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con correr al Estado de esas regulaciones, de ese marcar la cancha, de ese decidir reglas de juego para las actividades sobre todo económicas. ¿De quién? De las élites económicas de nuestro país. Es decir, que el Estado se retira de esa regulación, de esa supervisión, de esa protección de derechos para dejarle cancha abierta a aquellos sectores de las élites económicas que han aumentado enormemente sus ganancias, que mejoraron sus utilidades. En la puja distributiva hay un actor que se corre, que es el Estado, a partir de cada uno de estos organismos, a partir de cada una de estas regulaciones, a partir de cada una de estas protecciones para distintos tipos de colectivos. Y este es el truco, y esto es lo que no podemos perder de vista. Uno, que la vida de todos y todas, ese nosotros que nos cuesta tanto construir, está de una u otra manera afectada, que algún derecho perdimos, que nuestra calidad de vida empeoró de alguna u otra forma mientras nuestra vida transcurría, y lo veíamos por televisión. Y dos, que el secreto no tiene que ver con las cuentas fiscales, que el truco es con la transferencia de recursos, el truco es con la distribución de los ingresos, con la famosa puja distributiva. Alguien tiene mucho más, alguien acumuló mucho más por haber retraído al Estado y hay sectores que tienen mucho menos. Y por más que nos digan que el país crece, por más que nos cuenten que efectivamente los números macro dan, la distribución de todo eso, a los que le fue mejor y a los que le fue peor, créanme que nosotros estamos dentro de ese gran nosotros. Porque al resto están celebrando, va a haber una fiesta, donde lo que se va a celebrar, efectivamente,
Es eso que logró el Estado, es eso que hizo efectivamente el gobierno con el Estado, correrlo del lugar. Establecer un campo libre para poder satisfacer mejor sus necesidades de riqueza, para mejorar sus utilidades. Estas dos cosas no las podemos olvidar. En nuestras conversaciones cotidianas, en nuestras movilizaciones, en cuando queremos apoyar algún reclamo de algún sector, entender que el otro sector también está reclamando por lo mismo. Que un yerbatero de Misiones, que alguien que cosecha peras en el sur, en Río Negro, que los trabajadores del Posadas, que los docentes universitarios, a todos lo que les pasa es exactamente lo mismo. Son estas políticas que hace un año el gobierno, nuestra democracia, perdón, el Congreso, nuestra democracia, le entregó a un gobierno que tenía esto entre manos, que nada tenía que ver con mejorar nuestra vida, porque si el secreto era que hacíamos un gran esfuerzo para que dentro de un tiempo más o menos razonable viviéramos mejor, vaya y pase. Pero hoy las familias no llegan a fin de mes, están endeudadas, las empresas cierran, los jubilados ganan menos y la policía pega más. En un año nos pasó de todo en nuestra vida personal, pero colectivamente nos pasó todo esto. Reconocerlo es muy importante para lo que venga y sobre todo para cómo votemos en octubre. Arrancamos QR con las voces del día. Una cosa es que tenga un avión de Venezuela, de Nigeria o de algún país que no es de alta vigilancia. Y otra cosa es que venga de los Estados Unidos de América. El equipaje cumplió con todos los procedimientos de seguridad de los Estados Unidos. Que le baje mucho el precio, esto de fueron a tirar caca. Hoy tiran caca, mañana te tiran una bomba. Acá hay que llegar al autor intelectual. ¿Vos creés que Mayra Mendoza pudo haber sido? La doble vara e insisto, el show mediático, porque los números no están cerrando con la gente adentro, la conflictividad social va en aumento, necesitan distraer. Hay un montón de compañeros heridos y esto es la Argentina que quieren, obreros que ganan poco y se mueren trabajando para poder llegar a fin de mes. No hay nada que conduzca a que crezca el trabajo. Desde el punto de vista industrial, arreglate como pueda. Este es el final de un proceso que tiene un origen. Las facultades extraordinarias al presidente de la Nación no hubiesen estado vigentes hasta hoy si no hubiese habido un sector amigable de la oposición que se lo facilitara. Un Estado para desentenderse de los problemas. Si vos me dijeras, vamos a hacer más eficiente Vialidad Nacional, estoy de acuerdo. Ahora, si vos ves que no hace mantenimiento, que no hace obras nuevas, que ni siquiera las hace por peaje. El desmantelamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial implica un retroceso enorme en lo que tiene que ver con la política de la primera causa de muerte en jóvenes y chicos en Argentina, que son los siniestros viales. Se alcanzó afortunadamente un dictamen de mayoría, nuestro reconocimiento a los trabajadores del Garrahan. Está convocado el Parlamento para funcionar en forma ordinaria. Eso no puede impedir nadie. Cualquier obstrucción a eso es un delito. No va a haber obra, no va a haber universidad, no va a haber ciencia, no va a haber tecnología. Para el que la puede pagar, puede que haya, pero para la gran mayoría no va a haber. Ese no es un país que tenga un futuro. Yo me formé en la universidad pública, gratuita y de calidad. Quiero retribuir a la Argentina. ¿Cómo? ¿Laburando? Sí, para mi país. Yo no me quiero ir. Por más que esté cobrando una miseria, porque para mí es un sueño trabajar en el laboratorio en donde trabajo. Por eso lo queremos defender a capa y espada. Bueno, insisto, nuestras voces del día son nuestra apertura también, ¿no? Perfectamente podrían ir de apertura y resumen muy bien la jornada. Y también aparecen ahí los denominadores comunes y no es un capricho, no es una... Siempre hay una mirada, siempre hay una subjetividad, pero el recorte es efectivamente eso es lo que pasó en el día de hoy y solo en el día de hoy. Muy buenas noches, Irina Hauser, Martín Buenas Granowski. noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, está por arrancar la Motosierra Fest. No sé si les llegó la invitación. Esta es nuestra portada. Miren, Motosierra Fest 2025. Tocan todos, ¿eh? Habrá recortes, habrá excesos, habrá cosplayers, más recortes, despidos, por supuesto, no pueden faltar. Un teatro antidisturbio, gran guiño. Festejo por despidos y muchísimas cosas más que seguramente se les pueden ocurrir. Y ahí se observa, por supuesto, al propio Milei con la motosierra, Patricia Bullrich, Petri y quienes están custodiando, porque siempre tiene que haber seguridad en una fiesta. Esta es nuestra Motosierra Fest. No sé si recibieron la invitación. Hay uno que no está. ¿Quién?
Elon Musk, que es el arrepentido estos días de haberse, lo dijo públicamente, de haberse sacado foto con la motosierra que le regaló Milei especialmente. Pero faltó empatía. Y tuvo mala suerte. No, bueno, pero no va a estar invitado. Sí. No, pero tuvo mala suerte. Se quedó sin el laburo en Estados Unidos. Sí, se quedó sin el laburo en el gobierno. La motosierra. Sí, ¿cómo? Fue mufa, digo, la motosierra. No, es así, esas cosas no sabemos dónde terminan. Qué bárbaro. Así. Bueno, muy cara la entrada, che. Ya sabés. Ya sabés. Sí, es muy cara. Sí. Es muy cara la entrada. Ya la estamos pagando. El fin de semana en Córdoba hay otra fiesta también que usan la cara del presidente, la Derecha Fest. Derecha Fest. Habría que ver cuál es el precio de esa entrada para tener una referencia. Sí, sí, igual la fiesta esta la estamos pagando desde... Sí, no, acá está todo pago, quédate tranquilo, ya está todo pago. Ya la pagamos, decís vos. Sí, sí. Y ojo que hay que pensar cómo siguen las cosas, pagando, digamos, ¿no? Bueno, de todas maneras salimos a preguntarle a algunos representantes, algunos integrantes de sectores a ver si efectivamente habían sido invitados o si tenían pensado ir a la Motosierra Fest. Mirá. Me invitaron al Motosierra Fest porque trabajo en el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. El decreto que se publicó hoy en el Boletín Oficial degrada nuestra institución, que pasa de ser un organismo descentralizado a formar parte de una subsecretaría. Claro que el ministro no tiene muy claro cuál es la función de nuestro organismo. No hay nada más pertinente para el Estado que ocuparse del interés público, como puede ser mediante la garantía de la calidad de los productos industriales o la seguridad de los consumidores. Pero eso no es todo lo que el INTI hace. Nuestra principal función es apoyar el desarrollo productivo del país, con lo que eso significa para el desarrollo económico de nuestra población, la calidad de vida y la generación de empleo. Yo no fui a la Motosierra Fest porque estuvimos en asambleas, estuvimos marchando hacia el Ministerio de Economía y al Ministerio de Regulación por el nefasto decreto que firmó ayer el presidente de la República Argentina. Si no está la Dirección Nacional de Vialidad, van a quedar incomunicados, va a desaparecer el turismo y muchas cosas más. Hoy lamentablemente no puedo asistir a la Motosierra Fest porque tenemos cosas más importantes que hacer defendiendo los 3.200 puestos de trabajo que tiene nuestro organismo para que ninguna familia se quede en la calle. En vez de celebrar con 200 personas que se encargaron de destruir el país, es preferible estar en la lucha con todos los compañeros y compañeras de Vialidad Nacional defendiendo la soberanía del país. De alguna manera, como aquella celebración, ¿se acuerdan? Con los 87 héroes después del veto al aumento de jubilaciones, no todo el mundo está invitado o no todo el mundo decide ir, por supuesto. Todo esto es un poco en broma, pero es un poco en serio, porque va a haber una celebración con Sturzenegger y con todo su equipo en función de lo que, según ellos, han logrado. Ahora lo vamos a repasar con Guido Bambini. Hay algunos cambios en Gendarmería que vos querías puntualizar, Irina. Hubo un cambio de estatuto, como se vienen haciendo cambios en todas las fuerzas de seguridad. En general son para darles más facultades de las que tienen, pero hay un punto en particular que a mí me llamó la atención en el caso de Gendarmería, que es el que le da algunas facultades que hoy tiene Vialidad Nacional en el control de las rutas. Se lo terminan trasladando, porque claro, una de las cosas que nos preguntábamos es ¿quién va a cumplir las funciones de vialidad? Bueno, en el decreto que se publicó hoy en el Boletín Oficial figura que una de esas funciones la va a cumplir Gendarmería, créase o no. Que Gendarmería, ya sabemos, bueno, claro, es que Gendarmería se supone que es una fuerza que está destinada a cuidar nuestras fronteras, ¿no? Bueno, ahora va a tener un montón de funciones, entre ellas también dedicarse a custodiar las rutas, algo que ya vienen haciendo y mal, ¿no? Para aplicar represión, básicamente, o cuando ¿no? quieren evitar que efectivamente algunas organizaciones lleguen a lugares de movilización, entre otras cosas. Sí, o cuando hay protestas como el día de hoy, ¿no? Salvo que sea para cuidar baches. Bueno. Que ahí, lo que pasa es que ahí no van a alcanzar los efectivos. No alcanzan los efectivos, los baches. por lo que viene pasando. Hay un estudio muy interesante del Instituto Argentina Grande, que responde a Gabriel Catopodis, ministro de Infraestructura de la provincia, y uno de los cálculos que hacen, salió hoy esto, uno de los cálculos que hacen es que cuando se abandona una obra, por cada dólar abandonado, después, si el Estado decide reponerla, digamos, decide seguir, son $10. Por cada dólar abandonado hay que pagar $10 para restaurar.
Eso es uno de los datos. Es un pésimo negocio. Sí, claro. A ver, lo barato sale caro. Vieja frase, pero se aplica perfectamente. O sea... El gobierno no invierte en obra pública, entonces no le interesa. Claro. O sea, si sale $1 ahora y $10 después repararle, no le interesa. Sí, pero en algún momento alguien lo va a hacer. Exacto. Bueno, claro, no tenés país. Sino Exactamente. Ahora vuelvo al tema de gendarmería, ¿no? Porque la prevención del tránsito y de la seguridad vial en las rutas nacionales, que es algo que puede tener que ver con esto también, ¿no? Y otros espacios públicos de dominio nacional en el ámbito de su competencia. Siempre todo súper amplio, las facultades que da Patricia Bullrich, como para que hagan cualquier cosa, ¿no? Pero en este caso particular, fíjate vos que le está poniendo a cargo la seguridad vial, que era algo que hacía la Dirección de Vialidad Nacional. Claro. Bueno, a Gendarmería. Bueno, hay más listas, en la lista de los no invitados a la Motosierra Fest hay más personas, hay más sectores, miren. Soy trabajador del INTA y no fui invitado al Motosierra Fest porque, bueno, los trabajadores y trabajadoras del INTA no tenemos nada que festejar en el día de la fecha. ¿Por qué? Porque al INTA lo deja herido de muerte, no lo cierra, pero lo deja con el respirador artificial, porque quieren despedir a más de 1.500 trabajadores y trabajadoras, porque quieren cerrar el sistema de extensión del INTA. Estamos hablando de 300 oficinas que están distribuidas desde la Quiaca hasta la Antártida. Soy Rocío y no fui invitada al Motosierra Fest porque soy hemofílica y soy hija de un hemofílico. Como tal, nos atendemos en la Fundación de la Hemofilia, que es una entidad que desde el año pasado no está recibiendo los subsidios que le tiene que dar el gobierno nacional. Nuestra calidad de vida está en juego porque, si bien no cerraron aún a la fundación, es inminente el cierre si la situación no cambia rápido. Así que, nada, lamentablemente se ve que los hemofílicos no estamos invitados al Motosierra Fest. No me invitaron al Motosierra Fest porque pertenezco a la Argentina Productiva. Mi nombre es Matías Parra Vicentín y trabajo en la Dirección de Gestión de Innovación del INTI. El INTI propone futuro cuando desarrolla productos y agrega valor, cuando mejora a esos productos y también cuando desarrolla cadenas productivas enteras. No me invitaron al Motosierra Fest porque mi ley propone el saqueo de recursos naturales, energía y el empobrecimiento de la población a través del carry trade y de la deuda, a beneficio de unos pocos. En este sentido, el INTI, en ese modelo de país, no tiene nada que hacer. Por supuesto que es muy importante ese reconocimiento, esa construcción de ese nosotros, indispensable, pero por supuesto hay una preponderancia de la calle, hay una movilización permanente, distintos sectores a veces confluyen en una sola expresión de protesta, pero está pasando otra cosa muy importante en el Palacio, está pasando algo importante en el Congreso Nacional. Enseguida vamos a charlar con Fernando Carvajal, es diputado nacional de Democracia para Siempre, representa la provincia de Formosa. Hoy en comisiones se logró algo importante, dictámenes, que es lo necesario antes de ir a discutir al recinto, en este caso, insisto, en diputados, dos cosas que se venían trabando. Uno tiene que ver con la emergencia para hospitales pediátricos, en pediatría, específicamente el tema del Garrahan, y el otro elemento son los fondos universitarios. Y se consiguió, pero con mucha traba, lo va a contar Fernando Carvajal. Pero también es interesante analizar aquel Congreso que hace un año le dio esas facultades y el balance de la política de todo eso. Y hay un episodio muy importante el jueves en el Senado. Escuchamos a Mayans en las voces del día, porque el gobierno, si bien hay una sesión ordinaria, no quiere hablar los temas a tratar. Y ahí está el tema de discapacidades y también el tema jubilaciones. Enseguida charlamos con Fernando Carvajal. Pero me voy con Guido Bambini a la pantalla porque se cumple un año de la Ley Bases. Y miren, esta fue nuestra primera portada de QR el año pasado en otra casa. Cumple un año esta primera portada que decía, la base está, porque claro, había muchas dudas, ¿se acuerdan ustedes? Fueron un par de proyectos que fueron y vinieron hasta encontrar el consenso necesario, que entre otras cosas le delegó las facultades al gobierno que generó esto que hoy el gobierno celebra y nosotros estamos tratando de pasar en limpio. Bueno, Guido, ¿por dónde arrancamos? Bueno, por la cantidad. Arranquemos por la cantidad, ¿no? Digo,
Son 157 decretos. ¿Te acordás que se discutía si era una reforma constitucional esto? Sí. Bueno, a los números me remito. Digo, hay 157 decretos que modifican leyes, 75 DNUs y 82 decretos delegados que se amparan en las atribuciones que le dio la ley Bases al gobierno de Milei. Es un decreto prácticamente cada 4 días desde el 10 de diciembre. Es decir, si me voy hasta, digamos, desde que se aprobó la ley Bases, es mucho más. Claro, es más. Es mucho más. Igual lo mencionabas al principio, en la próxima placa podemos ver una lista, la verdad que interminable. Nosotros, esto es del informe del CEPA, recortamos la cantidad de fondos fiduciarios. ¿Qué es un fondo fiduciario? Son fondos que tienen una afectación específica. Es decir, este fondo tiene, por ejemplo, el Fondo Fiduciario Progresar. Este monto de dinero va específicamente para los pibes de secundaria que terminen el secundario. Fuera, dijo Milei. Sí. Fondo Fiduciario Progresar, fuera. El Procrear, ¿no? Muchos vinculados a la vivienda. Para poder comprar. Lo vamos a repasar, Guido. Vivienda. Puede ser tedioso, pero me parece que es importante para tener noción. Fondo Nacional de Emergencias, Fondo Fiduciario Progresar, Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor, para la asistencia directa a víctimas de trata, del programa Procrear, como mencionaba recién Guido, del programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, integración sociourbana. Esto es muy importante. Es muy importante, el FISU. Porque es lo que le da contención, entre otras cosas, en los barrios populares, donde se retira la integración sociourbana, avanza el narco. Yo conozco muy de cerca el caso de un barrio de Rosario, de Nuevo Alberdi, donde había avanzado este fondo de integración sociourbana. Se hacen los polígonos del RENAVAP, si se acuerdan del relevamiento nacional de barrios populares que se hizo, que se aprobó en el gobierno de Macri y que se hizo durante el gobierno anterior. Bueno, una política pública que se corta a partir de la eliminación de este fondo fiduciario. Promoción científico-tecnológica, red de autopistas y rutas seguras, subsidios de consumos residenciales de GLP. Bueno. Gas licuado del petróleo. Sí, las garrafas. Y esto es un tramo. Estos son, ¿no? son 11 de 20 fondos fiduciarios que se eliminaron. Además, digo, de los diferentes programas y competencias y organismos que se han modificado o se han eliminado. Ni que hablar con el avance privatizador y la lista de empresas a privatizar que por decreto ha avanzado el gobierno, con algunas ya ha avanzado, como es el caso de IMSA en Mendoza, y después las que están por fuera de esa lista, como Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y el Banco Nación, que por más que sean eficientes y los balances sean en términos económicos y financieros positivos, el gobierno quiere avanzar en su privatización. Muy llamativo lo de IMSA, ¿no? Porque ya comenzaron las suspensiones, los despidos, no llegan a pagar los sueldos. Es cierto, sí, una empresa tecnológica de punta que fue vendida a quien la contrató, una empresa estadounidense para hacer puentes grúas en Estados Unidos. Bueno, se la terminamos vendiendo por 2 monedas a esa empresa estadounidense que nos había contratado. ¿Qué pasó con el RIGI? Claro, tengo también, porque se cumple un año y tenemos que decir que el RIGI de nuevas inversiones no trajo ¿Esto nada. estaba dentro de la ley Bases? Claro, esto se aprobó en la ley Bases. Hacemos un balance en este informe de CEPA del primer año del RIGI y nos encontramos con que hay 5 proyectos aprobados, de los cuales 4 ya existían. Las fechas están remarcadas porque dicen del 2023. Me refiero a la inversión de minería de litio Rincón, o el parque solar de YPF Mendoza, o el oleoducto Vaca Muerta Sur también, que YPF está al mando, digamos, de esa inversión. Bueno, son inversiones que se iban a hacer, digamos, previo a las concesiones que vino a darle el RIGI. Es decir, que hay un montón de concesiones tributarias, fiscales, en términos cambiarias, que trajo el RIGI, que no eran necesarias. Estas inversiones se iban a hacer. Hechas. Se iban a hacer. Ya estaban en carpeta. Fundadas, diría Lelutier, estaban en carpeta. Y la única que podríamos decir es nueva, la de los buques de licuefacción de gas, bueno, viene a reemplazar la planta de licuefacción de gas que iba a ser YPF con la empresa Petronas, la empresa malaya Petronas, en la que iba a ser la inversión más grande de inversión extranjera directa argentina por 30.000 millones de dólares, y por una tensión política de pasar de Bahía Blanca a Río Negro se terminó yendo la empresa malaya. Pero además hay una preponderancia muy fuerte de YPF en todas estas inversiones. El 58% de todo el monto total, estamos hablando de 16.000 millones de dólares, es el monto total de los 14 proyectos presentados hasta la fecha en el RIGI. Casi el 60% lo explica YPF, con el parque solar El Quemado. O sea, el Estado. El Estado, claro. A Milei lo salva el Estado al final. El flotador que lo mantiene a flote a la inversión extranjera directa es el Estado. Hace poco,
hoy se conoció que para la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, YPF y el consorcio de empresas que lo están llevando adelante consiguió un préstamo por 2.000 millones de dólares para poder financiar esa obra. Insisto, de nuevo, es YPF poniéndose a la cabeza de ese consorcio, consiguiendo el financiamiento, al igual que en el proyecto de licuefacción de gas, que también tiene a YPF como protagonista. En otra esfera, digo, que también analizamos a partir de este informe de CEPA, es en materia tributaria, porque también hizo cambios. Recordarás que también en paralelo a la ley base hubo un paquete fiscal que reintrodujo el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría para los trabajadores y las trabajadoras y le bajó la alícuota de bienes personales a los 400.000 contribuyentes que más poder de contribución, valga la redundancia, tienen de la Argentina. Hoy la recaudación de bienes personales, a partir de esta baja de la alícuota, este aplanamiento de la pirámide de quienes tributan este impuesto, representa mucho menos de lo que representaba en el 2023 en relación al total de la recaudación. Y la tendencia es que continúe a la baja por la reducción de las alícuotas a quienes pagan más encima. No es que vos tenés un departamento y tenés una casa, pagás bienes personales y a vos te dejaron la alícuota igual en 0,5. El que pagaba 1,75 y tenía 5 o 6 departamentos en Miami, ahora paga una alícuota reducida que se sigue reduciendo hasta 2027 hasta 0,25. Si digo que los que más tienen pagan menos, no estoy equivocado. No estás equivocado. A los datos nos remitimos. Y esto cae la recaudación, y si cae la recaudación, aumenta el ajuste. Es más ajuste, claro, porque siempre se mira el ajuste, siempre se mira el superávit fiscal del lado del ajuste. Pero cuando nos damos vuelta y miramos cómo distribuye la carga tributaria el gobierno libertario, bueno, claramente vemos que la ley base vino a generar un sistema tributario mucho más regresivo. Bien. Y por último, tenemos, en la reforma laboral que se hizo de facto a partir de la ampliación de periodo de prueba, esto todo es ley bases, porque nadie se asuste que ahora vuelve a aparecer la necesidad de una reforma laboral y que el gobierno Esto ya está hecho. Esto ya está hecho. Que el gobierno quiere, a partir de que cambie la composición del Congreso en octubre, hacer una reforma laboral. Esto ya existe, está funcionando. El periodo de prueba se extendió por 12 meses. Se creó la figura del colaborador, que en alguna medida encubre una relación laboral en donde un monotributista puede tener hasta 3 monotributistas a su cargo. Se creó la figura del fondo de cese laboral, no solamente para como la existente en el mundo de la construcción, sino que la Comisión Nacional de Valores reglamentó los instrumentos financieros que pueden utilizarse para reemplazar la indemnización por un fondo de cese laboral en otras actividades. Después veremos si en los convenios colectivos de trabajo las partes se ponen de acuerdo, pero hoy existe. Antes no existía esta posibilidad. Bueno, ¿y en qué redundó esta reforma laboral? Estos cantos de sirenas que nos dicen que tenemos que flexibilizar el mercado laboral para que se cree empleo. Esto es empleo registrado del sector privado y del sector público. Del sector privado son 120.000 puestos de trabajo menos entre noviembre del 2023 y marzo del 2025 que tenemos datos. O sea, lejos de que con esta reforma se genere empleo, se destruyó en esa cantidad. Se destruyeron 120.000 en el sector privado, 58.000 en el sector público, y no te meto casas particulares que también, 20.000 más. Déjame hacerte una pregunta con suma honestidad intelectual. Desde la sanción de la ley bases hasta acá, ¿hay alguna buena noticia para el colectivo, para el país? Y mira, la verdad que nosotros desde el CEPA somos los más objetivos posible. Vamos a los datos, pueden leer el informe. No usamos adjetivos, sino que vamos concretamente a los datos de recaudación, a los datos de empleo, a los datos de inversión extranjera directa, que no lo dije, menos 1.500 millones de dólares acumulada, la inversión extranjera directa. No llegó inversión, se fue. Se fue, claro, hasta mayo de 2025, 1.500 millones de dólares negativa la inversión extranjera directa. La verdad que nos cuesta encontrar una reforma positiva a partir de los cambios introducidos en la ley base. Y no nos tienen que creer a nosotros, sino tienen que mirar los números y ver si les creen a los números. Gracias, Guido. Vamos a saludar a Fernando Carvajal, diputado nacional de Democracia para Siempre. Hoy estuvo en ese debate de comisiones muy importante, ya vamos a hablar con él. Votó en contra de facultades delegadas en su momento. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto para mí estar con usted. Muchas gracias por haber venido. Antes de meternos en las discusiones de hoy, balance de este año de la ley bases y en concreto de las facultades delegadas al gobierno. Bueno, el balance del año sin duda que es negativo, creo que está muy claro esto. La pregunta que me surge cuando lo escuchaba él hablar y cuando te escuchaba hoy en tu introducción, que comparto en línea general el discurso, ¿por qué pese a todo esto
este gobierno sigue gozando de algunos niveles de consenso social. Esto es lo que resulta difícil de entender, o por qué la sociedad, o muchos sectores de la sociedad, para decirlo correctamente, siguen tolerando el destrato que este gobierno tiene hacia los distintos sectores. Me parece que ahí hay un campo de reflexión para ver cómo hacemos para empezar en serio a poner frenos a lo que está pasando. Y esto lo vinculo de alguna manera con la segunda parte de tu pregunta. Bueno, facultades delegadas, como bien dijiste, y te agradezco que lo aclare, nosotros, la mayoría de los que hoy somos el bloque Democracia para Siempre, votamos en contra, porque esta fue la postura histórica de la Unión Cívica Radical. El radicalismo no votó facultades delegadas a ninguno de los gobiernos anteriores. Hay una sola excepción, que fue una delegación de facultades a Macri en políticas sociales, que se votó por consenso. ¿Pero por qué no lo votaron? ¿Por capricho ideológico o porque entendían que esto podía pasar? Porque entendíamos que esto podía pasar, porque era darle a un presidente que anunciaba que iba a destruir el Estado, era darle la posibilidad de que destruyera el Estado. O sea, no era muy difícil. No era muy difícil, solamente yo lo he discutido en el bloque, esto yo le decía, a ver, correligionario, hay que escuchar las cosas que dice Milei. Milei está anunciando lo que va a hacer. Así como anunció que se venía un gobierno autoritario, anunció que iba a destruir el Estado. Por lo cual, delegarle facultades, además de lo ideológico y político, era saber que iba a usarlo para estas cosas. Las famosas herramientas. Las herramientas Pero que... ¿para qué se usan las herramientas? ¿No? Claro. Y se usan para la finalidad que tienen. Y él dijo que era una herramienta de destrucción. Y la usó y cumplió en este sentido de la peor manera posible. Y en paralelo, yo tengo que decir también, me parece que está bueno el análisis de facultades delegadas. Ahora, la buena noticia es que las facultades delegadas se terminan. El Congreso tiene una facultad de revisar lo que se ha hecho en facultades delegadas. Pero seguimos teniendo ese enorme fuente de peligro que es la ley de DNU. Mientras nosotros sigamos teniendo una ley de DNU que torna casi imposible el control legislativo de esos actos, vamos a seguir estando en manos de los delirios místicos del presidente Milei. Entonces, urge que desde la oposición nos pongamos seriamente a plantear, y este fue el debate que quisimos dar la semana pasada, a reformar la ley de DNU, tema que está dictaminado, porque si no nos sirve de nada que nosotros paremos. Ahora no va a haber más facultades delegadas, pero la ley de DNU, salvo algunas excepciones, que por cierto el gobierno viene intentando perforar, ejemplo muy claro, el DNU vinculado a la Policía Federal, donde claramente se ha introducido a reformar legislación procesal penal, seguramente Irina va a coincidir en esto conmigo, claramente está vulnerando estos límites. Ahora, también el problema, hay que decirlo, es que el Poder Judicial está mostrando un nivel de silencio frente a estas violaciones constitucionales que la verdad que ya nos genera a esta altura una enorme preocupación. O sea, para ustedes, o por lo menos para el bloque Democracia para Siempre, el Poder Judicial debería ser que reaccionar de qué manera. Bueno, está muy claro que la Corte está en falta en poner límites. El abuso de DNU es manifiesto. Casi la totalidad de los DNU no satisfacen el estándar de control de constitucionalidad que la propia Corte ha establecido, porque no existe urgencia, porque no existe necesidad, y en algunos casos ahora ha ido avanzando en materias que claramente están vedadas. Y sin embargo, salvo alguna excepción en lo que es la legislación laboral, no ha habido fallos claros del Poder Judicial Federal poniendo límites. ¿Y los DNU habría que mantenerlos o reformar la ley? Hay que reformar la ley fundamentalmente en lo que tiene que ver con el control legislativo. Hemos invertido, la ley de DNU es nefasta. Con una sola Cámara que diga que el DNU está mal, debe alcanzar para que este quede invalidado absolutamente. Nosotros además... Sí, si una ley necesita de las dos cámaras, por supuesto, un decreto debería... ¿Cómo puede ser que vos tengas DNU que están rechazados por una Cámara, que ya la Cámara dijo que eso no es ley y sin embargo continúa estando vigente? Y el otro gran instrumento es la limitación temporal. El DNU tiene que tener y puede tener un tiempo limitado de validez temporal, y si el Congreso no lo aprueba, debe quedar invalidado. De lo contrario, hemos reemplazado el funcionamiento del Congreso por las decisiones unilaterales del presidente. Ahora, Fernando, yo entiendo eso, y es interesante el debate, pero también es cierto que Milei gobernó con el Congreso. Es decir, el Congreso le validó los decretos, le validó los vetos cuando efectivamente vetó las leyes que no le gustaban.
para acompañar y para conseguir determinadas leyes, como por ejemplo la ley bases, también tuvo los votos necesarios en el Congreso. Es decir, el Congreso estuvo presente y muy activo. Sí, sí, el Congreso ha trabajado, esto debemos decirlo, más la Cámara de Diputados, no es por llevar, no puedo decir que hemos trabajado bien, pero que se ha trabajado y ha habido gestión legislativa, la hubo. Pero y el gobierno tuvo los votos. Es cierto que el gobierno logró construir mayorías importantes. Ahora, bueno, las razones, yo me he cansado de decirlo, acá hubo una fiesta de billetera, directa o indirecta, desde el caso Cuadra hasta las promesas de un montón de diputados que iban a ir por la reelección, al festival de transfugismo político que tenemos, que hoy ser un tránsfuga político parece que está bien visto. Hace 20 años lo peor que te podía decir era que era borocotó. Hoy vos ves los intendentes del PRO pasándose de partido y parece que hay que aplaudirlo, y si no te hacías mileísta eras un traidor, estaba como invertido. Se aplaude la pragmática del poder. Claro, pero creo que esto está empezando a cambiar. ¿Sí? Yo creo que está empezando a cambiar. ¿Lo ves, Fernando? Bueno, lo veo por un lado porque hay muchos desengañados, los que fueron a los que Milei le prometió que iban a ser diputados y después terminan jugando solo en la provincia, empiezan a recoger y empiezan a poner algunos límites. Y después me parece que hay en algunas individualidades que esto empieza la sobreactuación del presidente, su perfil cada vez más autoritario, hace que algunos empiecen a entender lo que nosotros visualizamos desde el primer día, que si no le ponemos freno, esto tiene una deriva hacia el autoritarismo. ¿Hay algún correligionario que quizá no lo diga públicamente, pero que conversa con usted, que usted le haya advertido, che, mirá que estas facultades delegadas no son una buena idea, lo votó, y hoy le diga, la verdad que tenías un poco de razón? No, respecto a eso la verdad que no. ¿No? Respecto a eso no. O sea, lo que veo son se mantiene firme el apoyo del gobierno. Sí, se mantiene firme en que no había que darle la oportunidad, porque toda esta tontería que se ha repetido y esta compra, entre comillas, que hay del discurso de ineficacia del Estado, ¿no? Volvimos a la época del menemismo, ustedes lo describían muy bien, donde parece que aceptamos estas afirmaciones que son absolutamente falsas con total liviandad. Yo eso no lo veo, pero sí veo que empieza, y esto se está viendo en el funcionamiento del Congreso, muchos actores que antes elegían no estar, hoy estamos logrando construir mayorías mucho más fácilmente. Creo que si hoy logramos dictaminar tiene que ver con esto. No veo inconvenientes para que estos dictámenes se aprueben eventualmente en la Cámara. Y yo sería muy optimista de que hoy el gobierno no tendría ese tercio necesario para sostener un veto presidencial. ¿Hoy se votó qué dictámenes? Hoy se votaron dos dictámenes, el de emergencia en pediatría, haciendo hincapié fundamentalmente en la cuestión del Garrahan, que no es un tema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Garrahan es un hospital nacional. Me encantó, Fernando, hoy vi todo el debate. Usted, su exposición dijo, está todo dicho, yo quiero hablar de Avelino. Sí, es un joven formoseño que lo conozco desde que nació porque su mamá trabajaba en nuestra casa, ella es una inmigrante paraguaya, su hijo nació en Argentina, Avelino nació con 5 días de diferencia con mi hijo, así que se criaron juntos hasta los 5 o 6 años, iban juntos a la escuela, todo, y Avelino con muy poquitos años tuvo un cáncer. Y esa mamá, peleadora, inmigrante, luchona, dijo usted. Luchona, luchadora, lo que hizo fue, bueno, tener la oportunidad de salvar la vida de su hijo a través del Garrahan. Avelino vino, yo conocí al Garrahan porque lo vine a visitar a Avelino acá cuando estaba internado. Entonces, cuando hablamos del Garrahan, está muy bien, hoy los médicos, los residentes llevaban el papel con la cantidad de niños de cada provincia que se habían atendido, y yo quise poner eso en una historia concreta. Porque me parece que el Garrahan es eso, no es solamente la discusión de los números, estamos hablando de vidas que se salvan. Y Avelino hoy es un joven de 20 años que se recibió de la escuela técnica, que es un joven brillante, un joven solidario, que ese gesto yo creo que la sociedad le dio de cuidarlo y de salvarlo, hace que sea enormemente valioso. Y hasta, voy a decir una barbaridad, pero si ponemos en dinero, no tengo ninguna duda que lo que invirtió el Estado en salvarle la vida a Avelino, él se lo va a terminar devolviendo por 10. Una duda que me surge, ¿qué es lo que cambió para que cierto sector de la oposición amigable se haya, bueno, este reordenamiento que se está dando ahora, que haya permitido estos consensos? ¿Qué cambió?
Yo creo que empezó a cambiar el clima social. A ver, lo voy a graficar con nombres para explicarlo. Hoy nosotros tuvimos el acompañamiento en el dictamen, en algunos casos, y en otro político, de Sarapura, que está en el bloque de Loredo, de Julio Cobos, que está en el bloque de Loredo. El otro día en la sesión, un Fabio Queglas vino y dio quórum. Es decir, hay mucha gente, muchos actores políticos que... yo creo que equivocadamente se subieron al carro de que era un gobierno nuevo y había que darle la posibilidad de ejercer sus políticas. Nosotros disentimos con eso porque dijimos estas políticas van a la destrucción, así que hay que ponerle límites por más que haya obtenido consenso. Bueno, esos actores políticos hoy empiezan a ver de que efectivamente este camino se está ejecutando y en consecuencia vuelven a una postura de mayor racionalidad política, que es ponerle límites al presidente. De esto se trata. ¿La situación en las provincias no pesa sí, también? Sí, por supuesto que sí. Los cierres de listas, yo también lo dije. Hay en algunos casos donde directamente nos planteaban de que teníamos que ir a trabajar con Patricia Bullrich porque era la salvación y el futuro del país, porque tenían la expectativa de que iban a ser los diputados de Bullrich dentro del esquema libertario. Y como hoy los libertarios cerraron solos en prácticamente todos los lugares, entonces vuelven, diríamos en Formosa, pichado, enojado y refunfuñando porque no le dieron lo que pedía y entonces cambian de posición política. Esto que a mí me parece despreciable desde los políticos, pero lo cierto es que hoy nos sirve en términos tácticos para ir consolidando un frente que le ponga frenos a Milei. Fernando, está claro que todavía es el momento de frenar el deterioro, digamos, pero en algún momento se va a requerir una reconstrucción del propio Estado. Se está hablando de una nueva estatalidad. ¿Qué se imagina? ¿Qué debate se imagina? Quizá queda muy lejos todavía, pero me imagino que hay que empezar a pensar. Está bueno que lo empecemos a pensar porque es cierto que el Estado tenía problemas. A ver, el INTA para mí es una institución señera. Me toca mi historia personal. Mi viejo se jubiló en el INTA, digamos. Fue desde jefe de extensión, que ahora la cierran a todas, hasta director de una experimental, por lo cual digo, yo no soy... pero conozco y tengo vivencia de lo que es el INTA y del impacto que tuvo y de la importancia que tiene para el futuro. Ahora, ¿era una institución perfecta? No, está claro que no. Está claro que había que hacer ajustes, hay que reperfilar en una época de cambios tecnológicos, sin ninguna duda que hay un debate sobre el rol del Estado. Que quizás la crítica o con seguridad, la crítica que tenemos que hacerle al kirchnerismo, que yo le hago al kirchnerismo, es haber rehuido ese debate. Yo comparto la reforma laboral que no ha servido y los números son claros. Ahora, también es cierto que tenemos que discutir qué hacemos con el trabajo, porque el trabajo ha cambiado. Y cuando nosotros le planteábamos en la última época del kirchnerismo, discutamos una reforma laboral, no te decían, no, vos querés flexibilizar. Y no se puede discutir. Clausurar los debates no nos sirve para resolver los problemas. Entonces, coincido, hoy estamos en la etapa de la resistencia. Está claro esto. Hoy tenemos que evitar que el daño que Milei premeditadamente quiere hacer sobre el Estado sea mayor, para que la tarea de reconstrucción luego que tendremos que hacer la nueva fuerza política que tenemos que construir en el futuro, que reivindique el rol del Estado, pero que lo haga de los valores del humanismo y la solidaridad, encuentre el menor daño posible. A la compañera de Juli Romero, nuestro productor, no le gusta que haga esto, que repita. Pero dijo algo, Fernando Carabajal, que me parece muy interesante, que Avelino seguramente va a terminar duplicando o más lo que le devuelve al Estado, lo que le devuelve a la comunidad, de lo que el Estado puso en el Garrahan para salvarle la vida. Hoy con 20 años creo que ya lo hizo, con sus actitudes solidarias, con estar estudiando, con estar preocupándose por el futuro del país, todo lo que se pudo haber gastado fue poco. Gracias, Fernando, por haber venido. Ha sido un gusto. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a meter en el tema valija sin control. Vamos a escuchar a Juan Pasos, lo va a llevar Irina el tema, pero vamos a escuchar a Juan Pasos, que es el titular del ARCA, que trató de explicar por qué las 10 valijas si salieron de Estados Unidos, deberían haber venido bien. No había razón para investigarlas mejor aquí en la República Argentina. Lo dijo de esta manera. Somos parte de un gobierno que es increíble que nos estén acusando por esto con la cantidad de reformas que hicimos para flexibilizar los procedimientos aduaneros. Y el segundo punto tiene que ver con estándares internacionales. Una cosa es que tenga un avión de Venezuela, de Nigeria o de algún país que no es de alta vigilancia.
y otra cosa es que venga de los Estados Unidos de América. Cuando un avión viene de Estados Unidos, el equipaje cumplió con todos los procedimientos de seguridad de los Estados Unidos para abordar el avión. Bueno, está claro el criterio, ¿no? Si viene de Venezuela, No. es un problema. Pero si viene de Estados Unidos, ¿qué problema puede haber? ¿Qué te puede pasar, no? ¿Qué te puede pasar? A mí me llama la atención igual cómo corren el foco, ¿no? Cuando un avión ingresa al país, tiene que pasar por los escáneres argentinos cuando ingresa acá. No importa lo que pasó en Estados Unidos. Digo, para simplificarlo un poco, más allá de la confiabilidad que te merezca o no te merezca, ¿no? Igual si uno se pone a pensar cuál es el trasfondo incluso de toda esta historia de este avión que llegó el 26 de enero con una pasajera, 10 valijas y 2 que no tripulantes. estaban todas registradas y 2 tripulantes, ya todo te genera duda, ¿no? Empezando por el dueño de la aeronave, que, como contábamos ayer, es el empresario Leonardo Escaturice, que es alguien que viene de tener un vínculo de larga data con los servicios de inteligencia, que está metido en el negocio de la aeronavegación, que se acaba de comprar Flybondi, que tiene un vínculo estrecho con el gobierno, que lo tiene particularmente con Santiago Caputo, que además sabemos que es una persona que tiene injerencia en todo lo que atañe a la nueva CIDE, y que además encima vienen haciendo convenios entre Escaturice y Estados Unidos para facilitarle la comunicación a este gobierno y el ida y vuelta de información, si se quiere. Ayer hablamos de un dictamen que fue lo que puso de nuevo sobre el tapete este tema, un dictamen de 2 fiscales, de Claudio Navas Rial y del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, de Sergio Rodríguez, que marca abiertamente que hubo una irregularidad en el hecho de que no haya pasado el equipaje que venía en este avión privado de la empresa Royal Class, con, insisto, una sola pasajera, 2 tripulantes, que no hayan pasado por el escáner, porque la situación que se daba era que todos los otros vuelos, además de la normativa, ¿no? Que tiene requisitos, no es que no tiene nada, a todos los otros vuelos los hacían pasar por el escáner. Te hacen tocar, además, hay una posibilidad de que te toque zafar, digamos, de que zafe de pasar por el escáner, si te sale el semáforo, la luz verde, ¿no? Pero a esta persona, a Laura Rieta, directamente se le abrió un canal privilegiado, paralelo, que no pasaba por absolutamente ningún escáner. Una aclaración, no es Lourdes, no es Lourdes Arrieta, la diputada nacional, es Laura Rieta. No, hasta donde entiendo, hasta donde sé, no. No, esta es una mujer que trabaja con Escaturice en distintos negocios, que tienen también relación a través de la Conferencia de Acción Política Conservadora, donde ella tiene un papel también relevante. La CIPAC. En la CIPAC, conocida como la CIPAC, que es otro de los canales de vinculación del gobierno de Javier Milei con el gobierno de Donald Trump. Y que además, casualmente, en el mes de febrero hubo un encuentro en Estados Unidos de la CIPAC, y lo hubo también acá en el mes de diciembre, bueno, donde se tienden todos estos puentes. Hay un dato del dictamen de los fiscales en el que me quiero detener, que es una escena que no aparece en las imágenes, pero que está relatada por los fiscales. Ayer mostramos muchas de las imágenes, que es un momento en que Arrieta baja del avión y hay un testigo, que es un agente, evidentemente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que declara en este expediente que la ve utilizando un teléfono. A ver si tenemos el textual de la declaración de este agente. Mirá, ¿qué cuenta? Dice que él había permanecido en el móvil oficial esperando a que se retirara la gente que estaba arriba del avión, ¿no? Mientras observaba que la tripulación y el personal de la aduana continuaban en el lugar conversando y señalando los equipajes ubicados en la bodega. En ese momento, dice, vio descender a la pasajera de la aeronave, o sea, Arrieta, portando un teléfono celular, no puede precisar, dice si era propio o ajeno, el cual fue entregado a una agente de la aduana. O sea, la escena es esta: Arrieta está usando un celular y se lo pasa a la agente de la aduana que la está esperando. Sí. No se sabe si el teléfono es el de ella o es el teléfono de la gente de la aduana. Pero mira lo que dice después. Lo que dice eso. Según
Bueno, dice, esta última, o sea, la gente Arrieta. la gente de la aduana sí. realizó un gesto de ok mientras hablaba por teléfono, tras lo cual se llevaron a la pasajera hacia la zona de arribos internacionales. Es decir, al teléfono, alguien te quiere decir algo, escucha la llamada de la gente de la aduana y le dice ok. Ok, y pasó, sin pasar por el escáner y sin que se revisaran las valijas, ¿no? Que además, dice el dictamen de los fiscales, lo que se había dejado constancia en los documentos de la aduana era que eran 5 valijas y resulta que eran 10. Que eran 10. Es decir, la pregunta es qué había en esas 5 valijas y ese es el que no fueron ese es el revisadas. gran enigma. Hoy conversé con alguien que conoce mucho el mundo de la aeronavegación privada, de las aduanas, de los aeropuertos, que conoce mucho esta dinámica. Y me decía 4 cosas interesantes. Punto 1, en aduana, en todos los gobiernos siempre algún tarifario hubo. Seamos buenos entre nosotros, siempre algún tarifario hubo. Es decir, siempre hay una manera de entrar cosas sin que efectivamente se revisen. 2, más allá de esa estructura tarifaria, que en cada gobierno funcionará de distinta manera, siempre también hay posibilidad, ocasionalmente, de hacer pasar algo, de alguna u otra forma. Es decir, que el episodio de que pasen 5 valijas sin que sean revisadas no es una cosa extraordinaria. No tiene que pasar, pero no es una cosa extraordinaria. Acá el problema es otro, punto 3, que es el apellido. Y sí, que es el apellido Scaturice. Claro. Y eso prende una enorme cantidad de alarmas. Y el cuarto elemento, que también es interesante, dice, fíjense, observen a quiénes les llama la atención esto y dónde se muestran las imágenes, dónde surge este caso y eventualmente dónde surgen las imágenes. Surge con Carlos Pañi en La Nación Más. Pero las imágenes aparecen en el Grupo Clarín. Y lo que me decían es, no necesariamente los intereses de un grupo mediático y de otros son los mismos para intervenir en el caso. Probablemente alguno tenga más interés en alguna interna que se esté dando entre ex o actuales integrantes de inteligencia y quizá el otro tenga alguna cosa que resolver todavía con el gobierno y le viene muy bien poner eso arriba de la mesa a modo de presión. Hipótesis, todas hipótesis. Pero me parece interesante la mirada. Primero que, más allá del hecho y que por supuesto no está bien que ocurra, acá están pasando otras cosas por debajo del radar con nombres propios muy importantes que afectan evidentemente a gente muy poderosa. Sí, también creo que hay que poner la mirada sobre... Venimos advirtiendo muchas anomalías alrededor de las nuevas CIDE. Una tiene que ver con el plan de inteligencia que se está discutiendo en la Comisión Bicameral respecto de esto y las facultades que le ha dado a la CIDE. Otra tiene que ver con los fondos reservados que han recibido. Y dentro de la cuestión de las facultades y la amplitud de cosas que pueden hacer, yo creo que este tema hay que meterlo en ese capítulo, pero por ahí se lo podemos preguntar a nuestro entrevistado. Está en línea Rodolfo Tailade, es diputado nacional de Unión por la Patria. Rodolfo, Pablo Caruso y el equipo de QR con Irina Hauser, Martín Granowski y Bruno Bambini te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Donde dije Bruno es Guido, pero no pasa siempre, no te preocupes. Bueno, Rodolfo, a ver, ¿qué estás mirando en este caso, en este episodio? Ayúdanos a entender un poco o a ver qué pliegues son interesantes para observar. Mirá, yo creo básicamente, Pablo, que acá estamos hablando de negociados, más que negociados. Ese es, creo, el trasfondo de esta vinculación del gobierno de Milei o de alguno de los actores más importantes del gobierno de Milei con este grupo de bandidos, básicamente, que representa o cuya figura, si se quiere, más mencionada es Leonardo Scaturice, ¿no? Pero atrás de todo esto, básicamente, hay negociados de este gobierno, que es un gobierno bastante corrupto y, sobre todo, en los temas que maneja el asesor presidencial Santiago Caputo. En este caso la CIDE y sus fondos reservados. Así que yo creo que es eso, básicamente, ¿no? Negocio. A ver, para no dar nada por sentado, ¿quién es Scaturice o cómo lo caracterizarías y de qué negocios estamos hablando, por lo menos a tu criterio o hipotéticamente?
Escaturice fue hasta 2016, que se fue a vivir a Miami, un empresario que trabajaba haciendo inteligencia privada. Básicamente una empresa en ese momento conocida en el ambiente, en aquel momento, llamaba C3 Consulting. Él era el dueño, el CEO de la empresa, y se manejaba en ambientes empresariales, bueno, con la especialidad de inteligencia privada. Eso le valió ganarse la enemistad de Jaime Estiuso, que también hacía lo mismo, básicamente. Era un funcionario público que se hizo millonario haciendo negocios a expensas del Estado, y Jaime Estiuso, para hacerla corta, le abrió una causa penal. Escaturice pensó que con Macri lo metían preso y se escapó a Miami. En Miami hizo una muy vertiginosa carrera hasta convertirse en un millonario, supuestamente, y bueno, y se dedica a varias cosas, pero para hacerte sintético, tiene una empresa que se llama OCP Tech, que se dedica a la informática y a los sistemas. Acá tiene varios contratos con el Estado Nacional, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Economía. Algunos contratos vienen de algún tiempo y otros están directamente vinculados a este gobierno, como por ejemplo las 3 licitaciones que ganó este año en el Ministerio de Economía y en el ARCA por 2.400 millones de pesos. Después tiene otra empresa que se llama COC, que es la empresa dueña de los aviones, o del avión en el que vino la valijera. Y es la empresa que acaba de comprar Flybondi. Después tenés una tercera, si querés, grupo de empresa, o una empresa que se llama Tactic Global LS, digamos, Tactic Global SRL para la denominación, la nomenclatura argentina, que es una empresa de lobby, que opera en Estados Unidos y que es la que tuvo el contrato que también salió ahora público, que fue contratada por la CIDE. Sí. Y finalmente, Pablo tiene una cuarta empresa para hacer, digamos, un esquema de las más importantes, que se llama CEPAC Argentina, SRL. Mirá, ¿viste la CEPAC, el grupo este de derecha que llevó a Milei a Estados Unidos un par de veces? Bueno, tiene una filial que se llama CEPAC Argentina, que la inscribió Escaturice en el Registro Público de Comercio de Miami. Y esa es la empresa con la cual lo lleva a Milei y a funcionarios de este gobierno a los encuentros, fiestas, festejos de la CEPAC matriz, que es la de Estados Unidos. Bueno, ese es Escaturice, y sus negocios, como viste, tiene negocios de informática en un par de ministerios. Acaba de comprar Flybondi, que yo creo que está vinculada a esta cuestión que estamos analizando ahora de las valijas. Pero bueno, básicamente tengo para hablar 5 horas y media de Escaturice, pero es ese el resumen. Irina. Rodolfo, ¿qué tal? Buenas noches. Yo te quería preguntar, ¿vos qué pensás que traían en las valijas? Mirá, no hay muchas opciones. Vamos a descartar que traían ropa, porque evidentemente no había ninguna necesidad de evitar los controles. En ese caso, entonces vos tenés que pensar en que traían droga, difícil de pensar, pero bueno, es una opción, que traían plata, es decir, dólares físicos, que también es una opción en el mundo de hoy, digamos, poco verosímil, pero que tampoco la descarto. Hay otras maneras más sofisticadas y menos rudimentarias, digamos, hoy, claro, ¿no? Claro, pero bueno, pero tampoco lo descarto, tampoco lo descarto, porque también es la manera más fácil de no dejar rastros, sobre todo si la aduana argentina te permite entrar sin ningún problema al país. Y la tercera opción que se me ocurre, puede haber más, pero qué sé yo, equipamiento de inteligencia. La verdad que no creo que salga de estas cosas, pero tiene que ver o con plata o con equipos de inteligencia que siempre terminan en la CIDE. Y la CIDE, no nos olvidemos, es manejada por Santiago Caputo, digamos, a través del titular de la CIDE, Sergio Neifer, pero es manejada por Santiago Caputo, que es
de la amistad de Caturice, y ya es bastante conocido que en cada viaje a Estados Unidos que hace Milei y que va a Caputo, en Miami se reúne con Caturice, usa los aviones privados que tiene Caturice, que creo que son 2. O sea que hay una vinculación muy estrecha entre Santiago Caputo y Caturice. De hecho, la última novedad, que es que apareció un contrato firmado por la CIDE y por la empresa de Caturice, Tactic, que es una empresa de lobby flamante empresa de lobby, bueno, da cuenta de otra vinculación más, es decir, es un contrato por el cual la CIDE lo contrata a esta empresa para que gestione el vínculo, o sea, una suerte de enlace entre el presidente de Argentina y su homólogo o sus homólogos de Estados Unidos. Bueno, digamos que acá hay claramente una relación muy establecida, muy consolidada, y que yo creo que claramente también tiene que ver con fondos reservados, con el uso de esos fondos reservados. Bueno, no por nada terminó Caturice comprando Flybondi. Te doy un dato que no ha salido en ningún lado. Sí. En simultáneo, Irina, a que Tactic inscribiera o registrara el contrato que firmó con la CIDE para el lobby en Estados Unidos para este objeto, eso lo inscribió, lo registró en FARA, ¿no? El registro para quienes hacen, para extranjeros que vienen a hacer lobby, que contratan empresas de lobby. Al mismo tiempo que Caturice registraba ese contrato, se registraba en la oficina de registración de los lobbies en el Senado norteamericano una empresa muy reconocida de cabildeo, de lobby en Estados Unidos, era contratada por Caturice. ¿Para qué? Para que no tuviera problemas en la inscripción de una empresa aérea en Estados Unidos, con la que después vino y compró Flybondi, informando o invocando que ya era una empresa aérea constituida en Estados Unidos. Todo esto en el transcurso de este año. Todo esto en el transcurso de este año, todo lo cual se empieza a disparar, a acelerar todos negocios, la firma del contrato, los viajes a CEPAC de Milei, qué sé yo, en febrero de este año. El 6 de febrero, o mejor dicho, unos días antes, llegó gente de Caturice en el Bombardier con el que después vinieron las valijas. Este es un viaje del que nadie habla, es un viaje que te decía, entre el 25 de enero y el 6 de febrero estuvo en Argentina. Seguramente trajo a la persona que firmó el contrato el 12 de febrero con Neifer. A partir de ahí se sucedieron todas estas cosas. Déjame hacerte, Rodolfo, una pregunta sobre esto. ¿Algo de todo esto que estás comentando es necesariamente un delito o nos estás mostrando una trama cuya importancia es cuál? Bueno, mira, en primer lugar, si hay delito, hay que profundizar un poco el análisis, pero acá hay una primera sospecha fundada en que radica en lo siguiente. ¿Qué hace la CIDE cumpliendo las funciones que tiene que hacer la Cancillería, la Embajada Argentina en Estados Unidos o eventualmente, si querés, el jefe de gabinete? Pero de ninguna manera la CIDE puede estar contratando una empresa de lobby en Estados Unidos para que genere relaciones o consolide un vínculo entre presidentes. Claro. Bueno, ahí, eso, a ver, más allá de que es sumamente irregular, habría que ver un montón de cosas para establecer si esa sola firma puede considerarse una infracción penal, pero lo que sí claramente da a sospechar es que la CIDE le está pasando información a una persona que claramente no tiene absolutamente ninguna justificación para tener secretos de Estado, para tener información secreta de la CIDE. Ahora, después estoy seguro que está lleno de delitos en los negocios. Está bien. Rodolfo, estoy seguro que está lleno de delitos en los negocios, pero bueno, eso hay que avanzar, ¿no? Profundizar. Para eso tenemos al gran Yadarola investigando todo. Rodolfo, Martín Granoschi, ¿cómo estás? Sobre lo que vos decías recién, me queda una duda. ¿Tactic Global o Global Tactic? ¿Cómo es? ¿Tactic Global o Global Tactic la empresa? Tactic Global LLC. Bien. ¿Esa está inscripta como empresa de lobby en Estados Unidos directamente o no fue inscripta? ¿Se sabe eso? Sí. ¿Está inscripta? Sí, está inscripta. Esa empresa misma, porque vos hablaste de otra empresa además inscripta, ¿no? Digo, para ir pasando el limpio la otra esto. Inscripta,
No, pero la de Caturice se llama Táctil Global, está inscripta en el FARA, este registro donde se anotan los contratos para lobby con extranjeros. Está inscripta, registrada oficialmente en ese registro público de los Estados Unidos, y ese registro da cuenta que Táctil Global tiene dos clientes, la CIDE y la República Socialista de Vietnam. La República Socialista de Vietnam, digamos, el objeto que también es de este año, básicamente apunta a ver qué pueden hacer con los aranceles que le metieron a Vietnam, que son como de 500%, no sé, una cosa demencial. Pero lo que es muy llamativo es lo siguiente: Vietnam le paga a Táctil Global $200.000 por mes por el lobby, y la CIDE le paga a Táctil Global, o sea, a Caturice, $10.000 por mes. Ese es un monto llamativo, que yo creo que ahí hay algo simbólico, es decir, esa registración. Yo estoy viendo si esa registración no tiene vinculación con la otra, la otra operación de lobby, que es directamente Caturice con una empresa yanqui para que le habiliten una empresa aérea sin ningún problema. Habitual, pero bueno, por lo que te entendí, la respuesta sería, por lo que te entendí, la respuesta a lo que te voy a preguntar sería no, pero igual te lo pregunto también para pasar en limpio. ¿Es habitual que la CIDE haga un contrato con una empresa extranjera, en este caso, para hacer lobby en Estados Unidos? Y de paso algo, en general el lobby en Estados Unidos es para hacerlo pero además es para hacerlo en el Congreso, no en el Poder Ejecutivo. Las relaciones de ejecutivo a ejecutivo, también en el Congreso, digo, pero digo, en realidad es lo que vos decías, con la Cancillería alcanza. ¿Con la Cancillería o con la Embajada? Con la Embajada, sí, bueno, la Cancillería, misma, está bien. O sea, por ejemplo, en el gobierno de Alberto Fernández, si bien el objeto por ahí no era exactamente lo mismo, Martín Guzmán, como ministro de Economía, firmó un contrato bastante caro con una empresa de lobby norteamericano. Pero esos son los canales. Después uno te puede gustar más o menos, pero los canales son esos, no la CIDE. Yo no conozco absolutamente ningún antecedente, pero ninguno, de que la CIDE haya firmado un convenio de estas características, un contrato de estas características. Porque además, o sea, ¿qué información maneja la CIDE? No maneja la información de cantidad de depósitos, maneja información reservada. O sea, no la curva de vencimiento de no sé qué. Claro, información pública vinculada a la relación entre claro, Estados. esto, la CIDE maneja una determinada categoría de información. Rodolfo, y eso es lo único que tiene. Te quiero hacer una última pregunta. ¿Crees que, no sé si es relevante, pero eventualmente como somos periodistas nos interesa todo? ¿Vos crees que esta información de las valijas surge por la buena tarea de los controles, de alguna fuerza de seguridad, de alguna fiscalía, o surge como parte de una interna, de esa discusión interna entre ex-CIDES, entre inteligencia? Y, a ver, el origen, la primera noticia de todo esto, que la da Carlos Pagni en el canal de televisión de La Nación, sí, pareciera una información, digamos, muy específica, que maneja muy poca gente, con lo cual yo creo que ahí en ese origen hay alguna cuestión vinculada a esto. Yo no sé si son viejos rencores, tampoco sé si hoy a Caturice ya no se le puede llamar un espía, un ex agente. Seguramente tiene un montón de negocios vinculados con la inteligencia. No se olviden que Miami es la capital mundial del equipamiento para inteligencia. Pero puede ser ese origen. Ahora, después, esto que apareció y una información, digamos, que apareció ahora con el video, con la filmación. Eso aparece en TN. Exactamente, pero aparece en TN, pero no. En primer lugar, lo que hay que reconocer es que es un trabajo muy bueno de los fiscales, porque yo leí el dictamen, 57 páginas, y la verdad que le metieron pilas. Nada que ver con el juez. Yadarola hace 5 meses que tiene la causa y todavía no sabe que el avión despegó de un aeropuerto en Miami que es distinto al que informaron. O sea, todavía totalmente en bola Yadarola. Está dando vueltas por el mundo, fue a acompañar a Maíquez a tener encuentro con la colectividad judía en Nueva York, porque le dan premios por su fallo. Bueno, estamos en otra cosa. Pero Yadarola, bueno, que también gozó del agua escondido, ¿no? Claro, claro.
Exactamente. Los 3 de los huemules que viajaron al Lago Escondido, Maíque, Padre, Hijo y Yadarola, estaban en este viaje que te digo. Bien. Mientras tanto meten preso a presas, a compañeras que tiran caca, y a un tipo que pasa 10 valijas o a gente que pasa 10 valijas por la aduana, bien, gracias, ¿no? Ni siquiera los llamaron, los identificaron. Pero la verdad que acá está abierto, las especulaciones están abiertas, Pablo. Pero igual, más allá de eso, que la verdad que no es de mi interés, a mí el interés que tengo es saber cuáles son los negociados que está haciendo Escaturice con Caputo y con el resto del gobierno nacional, entre ellos con los dos Caputo, ¿no? Con Santiago y con Luis, porque los contratos más importantes que tuvo Escaturice este año fueron 2 con el Ministerio de Economía y 1 con Arca. Rodolfo, gracias como siempre. Te mandamos un abrazo. Bueno, dale Pablo, un abrazo. Chau, Irina, que esté muy bien. Chao. Rodolfo Tailade. Bueno, la cosa sigue así, en QR. Juli, querido. Nos vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a conversar con Adriana Metz, que es ni más ni menos que la hermana del nieto 140, del nuevo nieto que recuperó su identidad. Hablaremos del 9 de julio. ¿Qué pasa con los gobernadores? ¿Cuántos gobernadores? Bueno, finalmente, lamentablemente el día estuvo muy feo para hacer ese viaje, pero algo de eso vamos a conversar. Veremos. Igual vamos a ver cómo se las cosas. Capaz que algún avión a Tucumán salió. Todo eso después de la tanda. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. No Tire Godoy, una empresa del pueblo al mundo. No Tire Godoy, resto de campo marca país. Estuviste en Merlo, estuviste en No Tire Godoy. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Bonobón presenta su nuevo chocolate. Con la textura irresistible de las galletas y el relleno único de Bonobón, combinado con nuestro mejor chocolate. Lo vas a amar. Probá también el nuevo Bonobón Coco. Cremosidad que enamora. En casa lo cuido yo. Y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la Kofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, Bonobón y Choco Kofler de mantequita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro.
Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfruta 10 gigas desde 729 pesos. Telecentro, conectando con vos. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Seguimos en QR y ayer, entre tanta cosa, no superficial, sí de coyuntura, por supuesto, importante que venimos contando, algo nos hizo frenar, recuperar el aliento, respirar un poquito más profundo, oler a vida, recuperar un poquito de humanidad que lo venimos necesitando, con la noticia del nieto recuperado 140. Y con Mariano Hamilton, ayer Mariano, ¿se acuerdan que decía? Estaba muy conmovido, más allá de las palabras de Estela, de toda la escena, de los aplausos que parecían romper la pantalla para quienes estamos viendo la conferencia del anuncio por televisión. Había algo que se llevaba toda la mirada, toda la atención, y era Adriana Metz, la hermana del nieto recuperado 140, que está en línea, nos regala un ratito. Hola Adriana, soy Pablo Caruso y estoy con todo el equipo de QR aquí en Bravo TV. ¿Cómo estás? Buenas noches, sigo sonriendo. Mirá esa sonrisa tremenda. Sepan disculpar, estoy hecha bolsa, pero estoy muy contenta. Nos imaginamos y por eso, gracias por este rato. Charlar con vos sabés que es como regalarle también a nuestra audiencia un poco de toda esta alegría compartida, seguir viviendo eso que nos pasa a todos como comunidad. Ni hablar a vos, a tu hermano, a abuelas, y eso es intransferible. Pero hay algo que todos recuperamos algo ayer, ¿no? Sí, el hecho de que un número sea una alegría y no porque sea el loto, el quini o la lotería, es un número que cuando sale, cuando las abuelas dicen 140, es una noticia que recorre el mundo y que alegra sinceramente a mucha gente. Así que bueno, el querer compartirlo significó que yo me enteré el sábado, mi hermano se enteró el viernes del resultado, yo me enteré el sábado y me tuve que guardar la noticia hasta el lunes a las 14:15 más o menos, que a esa hora en el comunicado se nombró el grupo familiar que había encontrado. ¿Cómo te enteraste, obviamente Adriana? algunos... yo estaba en Mar de Cobo y Manu Goncalves de Conadi, que se había comunicado por WhatsApp conmigo, me dijo, ¿viste que hablamos ayer? Bueno, me voy a verte si querés, si no tenés planes,
nos vamos a almorzar, ¿te parece? Sí, dale, yo estoy acá limpiando, así que todo me viene bien para dejar de hacer esto. Y me quedé ¿Ahí esperando a que sospechaste llegara. algo? ¿Ahí sospechaste algo o no? No. No. La verdad es que estamos pasando momentos muy difíciles como sociedad, como institución, no por culpa nuestra precisamente, no porque nos falten ganas o nos falten fuerzas, sino porque hay un hostigamiento y un abandono por parte del Estado de las políticas de derechos humanos que hacen que, bueno, que sea un momento difícil. Entonces, cuando Manu me dijo, me voy a Mar del Plata, paso a verte, pensé que se trataba de eso, ¿no? De la necesidad de desconectar un poco y lo pensé por ese lado, ¿no? Por lo difícil que lo estamos pasando en relación al decreto 351 que atienda contra el banco, Sí. contra los despidos en CONADI, contra, bueno, esto, ¿no? Lo que estamos viviendo todos. Así que cuando me dijo que iba para allá, lo pensé desde ese lugar. Y cuando se acerca, me dice, bueno, voy hasta el auto a buscar un regalito. Se acerca con una de las bolsas de abuelas y me dice, adentro hay algo que preparamos entre todos los de abuelas que te queremos. Y cuando saqué la carpeta del Banco Nacional de Datos Genéticos con el informe de la pericia, no tenía anteojos puestos, así que mucho no veía. Lo único que llegué a ver era que decía 17 de abril de 1977 y esa fecha yo la relaciono solamente con una situación que es el nacimiento de mi hermano. Y le dije, no entiendo qué es esto, y me dijo, lo encontramos. Así que así me enteré yo que mi hermano había llegado a la verdad. Lo encontramos, es la frase, ¿no? Repetida 140 veces, lo o la encontramos, quebramos. Todos tenemos preguntas, Adriana, tenemos paciencia. Arranca Irina, dale. Hola Adriana, bueno, comparto tu alegría y dan ganas de preguntarte toda la historia de tu vida, ¿no? Pero te quería preguntar, por lo menos, ¿qué tenés ganas de contarnos de cómo empezó tu búsqueda? Bueno, lo bueno es que me pregunten sobre mí, porque de él no puedo decir nada. Porque sí, por eso te estoy preguntando. De su vida va a ser él cuando él pueda, cuando él quiera. Así que buenísimo, les agradezco un montón que lo piensen desde ese lugar. Y además porque contando lo que yo viví de la búsqueda, no voy a meter tanto la pata. Piensen que yo vengo celebrando desde el sábado, y si bien estuve tomando soda, bueno, nada, el cansancio a veces hace que metamos la pata. Nos cuidamos entre todos, tranqui. Gracias. Mis viejos nacieron en Bahía Blanca, se conocieron, eran militantes barriales. Mi papá era militante de la Juventud Comunista, mi mamá era una militante barrial. Se conocieron, se gustaron, se enamoraron, se casaron. Nací yo en octubre de 1975. A partir del 24 de marzo del 76, el golpe cívico-militar provocó una avanzada de lo que era la violencia en nuestro país. No sin mencionar que, no puedo no mencionar que en Bahía Blanca la acción de la AAA había hecho estragos, ¿no? Como la CNU en otras partes del país. Bueno, la AAA claro. En Bahía Blanca había provocado muchos hechos de violencia. A partir del golpe y de un atentado en la casa familiar de mis abuelos en el barrio noroeste, mis viejos, con el acompañamiento y el apoyo de mis abuelos, deciden irse de Bahía y, por un lado, para cuidarse, y por otro lado, deciden irse a Cutralcó para reorganizar su partido, su militancia allá. Así que primero viaja mi papá, encuentra trabajo y hospedaje, y bueno, después vamos mi mamá y yo. Cuando nos vamos de Bahía, mi mamá ya estaba embarazada y se había hecho sus primeros controles prenatales. El 16 de diciembre de 1976 los secuestran a ellos y me dejan a mí, en el momento del procedimiento, yo tenía mi mamá UPA,
me sacan de los brazos de mi mamá y me entregan a unos vecinos y les dicen que, bueno, que me críen como propia y que se callen la boca. Estos vecinos entendieron que una bebé de 1 año y 1 mes, que lloraba todo el tiempo, bueno, tenía que estar con su familia, así que hicieron lo posible para que mis abuelos me fueran a buscar. Y a los 4 días del momento del secuestro, mis abuelos ya estaban allá en Cutralcó haciendo la primer denuncia del secuestro de Graciela y de Raúl. Claro. Graciela embarazada de 5 meses. Adriana, ¿vos en qué momento empezaste a tener conciencia de que estabas buscando a tu hermano? ¿Entendiste la escena y empezaste a buscar a tu hermano? Mis abuelos siempre me contaron, en la medida en que fui preguntando y que fui necesitando saber, que yo no estaba con mi papá y mi mamá porque se los habían llevado los militares, y mi mamá estaba embarazada al momento del secuestro, que era información que en los primeros años son palabras, no sé si llegaba a entender realmente qué significaba que Graciela había sido secuestrada cursando un embarazo de 5 meses. Claro. No sé si entendí esta palabra, ¿no? Pero cuando llega a Bahía Blanca la carta de Alicia Parnoy, una sobreviviente de la escuelita, que en la carta, a ver, había una ceremonia con mis abuelos, y era que, bueno, la nena a dormir la siesta o la nena a dormir a la noche, y ellos hablaban sus cosas de adultos, y entre esas cosas era, bueno, leer documentación o información con respecto a la búsqueda. Y cuando llegó la carta de Alicia, una sobreviviente del centro clandestino de la escuelita, que después de la escuelita pasó por la cárcel de Villa Floresta y después por la cárcel de Devoto, llegó a Estados Unidos en un exilio forzado. Ella lo que hace es denunciar lo que estaba pasando en nuestro país. Y en ese recorrer distintos lugares, dejando el registro de lo que ella había vivido, se encontró también con otras denuncias de familiares que buscaban, y en esas denuncias se encontró que un señor decía que habían sido secuestrados su hijo Raúl y su nuera Graciela, embarazada de 5 meses, que había quedado una nena de 1 año. Bueno, ella se dio cuenta de que estaban hablando, que esa denuncia hablaba de los que ella había conocido en la escuelita. Claro. Y de esa mujer embarazada que ella vio en la escuelita. Así que le mandó una carta a mis abuelos contándole, presentándose ella y contándole lo que ella sabía. Mis abuelos después contaban, y yo esto no me acuerdo yo, me lo contaron, lo han contado ellos, y es que mientras ellos leían la carta, cuando llegan a la parte en la que Alicia dice que, bueno, que nació un varón en la escuelita, que nació el hermano de Adrianita, yo soy Adrianita, sí. Yo sería Adrianita, dicen mis abuelos que yo salí del pasillo de la pieza y que les dije, ¿dónde está? Tengo un hermanito, ¿dónde está mi hermanito? Yo realmente no recuerdo no recuerdo de esa vivencia, sí recuerdo el relato de mis abuelos. Y bueno, así que a partir de ahí, esa carta, por una cuestión de Alicia la empieza el 4 de diciembre del 81, debe haber llegado por una cuestión de correos en enero, febrero del 82, o por ahí un poquito más. Claro. Así que yo tendría 6 años más o menos cuando manifiesto dónde está mi hermanito, quiero saber de él, o quiero tener a mi hermanito, una cosa así. Martín. Mi abuelo falleció en noviembre del 82, no llegó a tener, no llegó a conocer no llegó a volver a vivir la democracia. Mi abuela enfermó de Alzheimer y en diciembre del 89 me fui a vivir a Mar del Plata con Norma, una hermana de mi mamá, y su familia, mis 2 primas, Ana y Juana, y su marido. Bien. Así que desde el 89 hasta el día de hoy vivo en Mar del Plata. Martín. Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches, Martín Granowski. Felicitaciones primero. Y además, digo, me parece que tu caso es especial, aparte, porque vos tuviste que reconstruir tu propia historia y ahora ayudarás a tu hermano a reconstruir su historia. Y la historia familiar, digo, ¿no es cierto?
Sí, durante mucho tiempo dije que no me había animado a conocer o a preguntar por Graciela y por Raúl, pero la verdad que en comparación a lo que él sabe, yo sé un montón, pero debo permitirme poder decirle a él, si me pregunta algo que no sé, no lo sé. Porque bueno, yo pude reconstruir el tiempo que estuve con estos vecinos a los que fui entregada, lo pude reconstruir hace muy poco, cuando hace un par de años fui a declarar a Neuquén en un juicio por delitos de lesa humanidad que se le hizo a un ex juez y un ex fiscal por no haber hecho lo que correspondía ese momento a las presentaciones de habeas corpus y a los pedidos de informes que hacían las familias. Ahí me encontré con una denuncia que hizo mi abuelo del secuestro y desaparición de mis viejos, y esa denuncia está hecha en Neuquén, fechada el 20 de diciembre de 1976, es decir que tardaron 4 días, 3, desde el secuestro de mis viejos hasta que me fueron a buscar mis abuelos. Bueno, esa reconstrucción la hice hace relativamente poco, ¿no? Cuando fui a declarar a Neuquén. Claro. Hay un montón de datos que los fui tomando de los relatos, del trabajar en abuelas y saber en qué consiste el haber pasado por un centro clandestino. Hay un montón de información que fue surgiendo a partir de la experiencia, del trabajo y del acompañamiento de abuelas, ¿no? Uh-huh. Adriana, te dejamos tranqui, gracias por el rato. Nos encanta, ayer lo comentamos también, el cuidado y el amor con el que abuelas trabajan, abuela y los hermanos y las hermanas trabajan, y el respeto respecto de lo que significa, bueno, recuperar una identidad y empezar a conocer muy de a poco esa historia robada. Solo preguntarte si ya lo viste, ya hablaste con él o todavía no. Hablé con él por videollamada el sábado cuando el Manu le avisó que yo ya sabía, así que nos podíamos comunicar, pidió mi teléfono, Manu se lo dio y bueno, y me hizo una videollamada el sábado y quedamos en que yo el lunes venía a Capital y que para la conferencia de prensa y todo eso, y él me dijo, bueno, cuando estés en Buenos Aires avísame que nos vemos y nos damos ese abrazo. Felicidad para todos, así, Adriana. Fue así, fue eso. Nos vimos el lunes después de la conferencia de prensa, estuvimos sentados en un bar 2 horas y media, 3 horas, 4 horas, charlando de un montón de cosas que quedaron en eso, ¿no? En la intimidad del encuentro de 2 hermanos. Felicidad para todos y para todas otra vez. Un gran abrazo y gracias. Un abrazo a ustedes y gracias. Cualquier persona que tenga dudas sobre su identidad, que se comunique con abuelas, sobre todo si nacieron entre 1975 y 1983. ¿Qué tipo de duda? ¿Una duda muy fuerte o una mínima duda, Adriana? En abuelas no hay un cuadrito que diga esto es válido como dudas, esto no. Por el solo hecho de haber nacido durante ese periodo y por la sola razón de tener la sensación de que algo no cierra, lo mejor es acercarse a abuelas y charlarlo con las personas que estamos en presentación espontánea. Y lo más importante, si tienen información, con el lapicito, sí, perdón. Está muy bien. Si tienen información, por más mínima que sientan que sea, también que la acerquen a abuelas. Desde la conferencia de prensa hasta hoy que me fui de la oficina de abuelas, recibimos 90 denuncias y 110 presentaciones espontáneas. Impresionante. Un abrazo enorme. A trabajar. A trabajar. Que estés muy bien, Adriana. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Tanda muy cortita. Volvemos y charlamos sobre gobernadores, cómo están con Milei, y seguramente algo Martín Granowski tiene respecto del cierre y la presentación de las alianzas, que es mañana en Provincia de Buenos Aires. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos, porque somos cooperativos y solidarios, y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta.
Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Con energía voy a despertar. Duermo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, Belmo es el colchón ideal. Duermo mejor con Belmo. Belmo, Belmo, con Belmo sueño espectacular. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Bueno, recordemos lo que pasaba más o menos hace un año, en realidad un poquito más, porque el Pacto de Mayo finalmente se termina haciendo un tiempito después, pero esta reunión de Tucumán, ¿no? Con muy buena concurrencia, gobernadores con el presidente Javier Milei en la firma del Pacto de Mayo, incluso también el jefe de gobierno Jorge Macri, afuera había quedado Mauricio Macri, ¿se acuerdan? Le hicieron pasar frío, no lo invitaron a pasar y quedó efectivamente allí. A ver si podemos hacer la comparativa, bueno, de los creadores de Qué lástima, el feo día, digamos, ¿no? Hoy tocó niebla, en algún punto. ¿Y quiénes iban a ir a Tucumán? ¿Cómo iba a ser la foto de esta noche en Tucumán? Porroneada por la niebla, parece. De alguna manera un poquito así. Sí, un poco diezmado. Con Jaldo, pues es el dueño de casa, el que tiene la llave de la casa de Tucumán. Y el otro confirmado era Jalil, que ahí lo vemos, gobernador de Catamarca, había confirmado. Y después hay dos probables, como no se hizo en la reunión del aniversario del Pacto de Mayo, que no fue en mayo, tampoco podemos estar seguros. Uno era el gobernador de Misiones y el otro el de Salta, pero no estaban confirmados. O sea que confirmados eran dos, que son esos que aparecen ahí. Bueno, y están por supuesto Karina Milei y Martín Menem, ¿no? Y el gobierno dijo que no fue por razones climáticas. Sí. Bien, ¿cómo se sabe? Claro. Los aviones no volaban, no estaba abierto, porque razones climáticas es... No está abierto el aeroparque, vamos a ser claros, no está abierto el aeroparque o no está abierto el aeropuerto de San Miguel de Tucumán. Sí, claro. No hay otra razón. Bueno, igual hoy por la mañana estuvieron demorados muchos vuelos. A la mañana sí, pero para llegar a la noche... No sabemos. Dice el gobierno que no. Sí sabemos. El gobierno dice sí que sabes. No. ¿Ah, sí sabes? Me parece que sí. A ver, es público. ¿Qué pasó? Igual operaron la Fuerza del Cielo también, ¿no? Ahí está. ¿Qué es esto? Esto es un vuelo que salió tarde, vuelo de aerolíneas de esta noche. 14:84. Es un vuelo que salió tarde. Ahí está. Salió 20:55 y llegó tarde. 22:32 hace un rato. O sea que a las 10:30 de la noche llegó. O sea, había aeropuerto abierto en la Ciudad de Buenos Aires, aeroparque abierto y aeropuerto abierto en Tucumán. Quiere decir que acá no es un tema de fuerzas del cielo, sino de las del suelo, digo, en realidad. Bueno, igual, Martín, había decisión de no ir. Sos mal pensado, había alguna cosa. Igual llegaron las fuerzas del cielo también, operaron las fuerzas del cielo para la reunión en Tucumán, mirá. Ahí está. Ahí está. Mirá qué foto. La foto está. Después el resto, bueno, viste, estaba la niebla y no se terminaba de ver muy bien. Andás a ver quién estaba ahí atrás. Yo presentaría esta foto y diría, bueno, ahí estábamos. No es niebla del riachuelo, bien. Bueno, de todas maneras hay un dato político. En esa ausencia hay un dato político, ¿no? Sí, que yo creo que tiene que ver lo que hablamos con Carvajal y que hablamos el otro día con Felipe Solá como ex gobernador, me parece. Porque tiene que ver con que, por un lado, con el cambio de una parte del humor social, hasta qué punto no sabemos, lo sabremos en las elecciones, pero hay una cosa que queda claro cuando uno empieza a recoger testimonio de dirigentes políticos de las provincias de la Argentina, de casi todas las provincias de Argentina, es el gobierno venía prometiendo mucho y dando poco, por un lado, y por otro, eso es por un lado. Y por otro lado, es si cambia el humor social, ya baja el temor a diferenciarse del gobierno para a ver si no me votan en mi provincia. Que eso es lo que pasaba con la ley bases. No estoy justificando, estoy explicando simplemente. No digo que por eso habría que haber votado la ley bases sí o sí. Pero digo, eso es lo que está cambiando. Y hay un cansancio de los gobernadores. Y de los parlamentarios, que eso es lo que el gobierno teme, cuando son gobernadores con parlamentarios, en algunos casos no, con parlamentarios propios, el gobierno tiene un temor futuro por eso. Pero hoy ya está pasando, y además busquemos antecedentes objetivos, no es solamente un tema de presunción, por supuesto. Ya hubo 2 reuniones en el Consejo Federal de Inversiones, el CFI, donde no fueron, como en algún momento
Silioto de La Pampa, Kicillof de la provincia de Buenos Aires, Infran de Formosa, sino en las últimas reuniones con pliego de condiciones concreto, aporte del Tesoro Nacional, coparticipación de impuestos, actividad económica, estuvieron todos, más Jorge Macri, no es provincia, pero es distrito. Pero 24. estuvieron todos, fue de Todos, consenso total. con consenso y documento, con pliego de condiciones al gobierno. Bueno, hay una escena muy próxima. Hoy hablamos de diputados con el diputado Carvajal, pero el jueves, si efectivamente se da la media sanción de mejora en jubilaciones, con prórroga de moratoria, etcétera, más fondos para discapacidad, el gobierno ya dijo que va a vetar y hay que ver, no los tiene o cuánto le cuesta conseguir los nuevos héroes para sostener un veto. ¿Cuántos asados esta vez? Bueno, pero eso es toda una escena. Y lo que hoy tiene dictamen, estábamos hablando de Garrahan y estamos hablando de fondos universitarios, cuando haya sesión tendrá media sanción. Es decir, la escena para el gobierno no es llana, por lo menos, digamos, ¿no? Y el tema económico, no hablamos con el dólar, pero... Es otro de los factores que se suman a las tensiones cambiarias que hubo en estos días. En los últimos 10 días el dólar subió desde el 30 de junio un 5,3%. Y a las cuestiones que veníamos explicando, de que se te va la liquidación de la cosecha, el informe de JP Morgan, de que el gobierno no logra renovar el 100% de los vencimientos de la deuda en pesos. Bueno, cuando aparecen estas cuestiones, estas tensiones políticas, ¿no? Los gobernadores no apoyando como venían apoyando, también lo lee el mercado, y también el hecho de que se puede poner en jaque el superávit, ¿no? Ante la recomposición de haberes, esta actualización del 7,2% para los haberes, más el bono que pasaría de 70.000 a 110.000 pesos, más la coparticipación del impuesto de los combustibles y las transferencias y los ATN, los famosos ATN. Bueno, el mercado se pone un poquito nervioso y ya empieza a buscar cobertura previo a las elecciones. Bueno, esa es un poco la escena, por eso les decíamos, muy importante la jornada de hoy en diputados y lo que va a pasar en el Senado el próximo jueves. Mañana, cierre de alianza o presentación de alianzas, ¿qué novedades en provincia? No, cierre, presentación y cierre de alianzas en la provincia de Buenos Aires. Digo, todo tipo de alianzas. Ahí va a haber, bueno, las dos más importantes, una es La Libertad Avanza con el PRO adentro, hay que ver el nombre y ya se está discutiendo distribución de candidaturas, aunque la inscripción de candidaturas cierra el 19 recién. Eso por un lado. Y por otro lado, por el lado del peronismo y aliados, hay dos escenarios posibles. Digo, hay uno, yo no digo más pálpito, porque el viernes dije un pálpito y la chingué. Dije, mi pálpito fue, el Congreso del PJ de la provincia de Buenos Aires no va a pasar nada el sábado. Y pasó, me equivoqué en el pálpito. Así que pálpito no digo más. Estoy hablando de escenarios posibles. Escenarios posibles para mañana. Uno ya seguro, salvo alguna pelea de último momento, que es la alianza. Pero por lo menos hasta ahora es todos los sectores del PAN-peronismo más partidos aliados, digo, en un frente. Y puede llegar a haber también la inscripción de otra sigla más frentista por parte del kicilofismo, por si las moscas. ¿Qué quiere decir por si las moscas? Bueno, si este clima de progresivo acuerdo se llega a romper en algún momento, tener a mano alguna inscripción previa de alianza para utilizarla el 19. No sería una buena señal eso, para el acuerdo, digo, ¿no? Sí, pero es una señal, digo, suele hacerse... Es eso, ¿sabes qué es? No sería una buena señal si el acuerdo hubiera sido confortable desde hace tiempo. Lo que te dicen cuando preguntás esto, lo que vos estás diciendo, yo lo pregunté en la provincia de Buenos Aires, te dice, lo que queremos es la unidad, pero no es fácil. Como no es fácil, tomamos precauciones, o estamos viendo si tomamos precauciones. Por eso yo no lo estoy diciendo de manera tajante, lo digo como escenario probable. ¿No se piensa en ninguna colectora? No, hasta ahora por lo menos es colectora no, justamente. Digo, esa es una decisión hasta ahora, si no cambia en las próximas 24 horas, hasta ahora es decisión común. Hoy hubo una nueva reunión de Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa. Ayer hubo otra, digo, más apoderados, ¿no? Más apoderados, sí, así es. Y hubo otra específica de apoderados, pero hubo una de los tres a solas y otra apoderados. Y hay un acuerdo que es de, como en términos comerciales, la firma cruzada, es no se puede autorizar nada si no está la firma de todos. Bien. Eso es alianzas, candidaturas, etcétera, etcétera. Discusiones más allá que son de los números. Para el 7 de septiembre, pero que de alguna manera también son discusiones después para octubre. En realidad cuando digo, también, escenario probable, no estoy seguro de eso, no más pálpito. Escenario probable. El acuerdo
sería un acuerdo de paquete, es decir, provincial-nacional. Sí. Provincial 7 de septiembre, Claro, a nacional eso me 26 de refería. octubre. Bien. Y también en el caso de la Libertad Avanza Pro, el escenario es ese. Si llegan o no llegan, veremos, porque además después tienen al 19 para llegar a eso. Gracias Martín, gracias Contrario. Irina, gracias Guido. Me habían prometido que ayer cerramos con el scroll con Angelito Di María, que hoy cerramos con Alejo Vélez, pero no sé, algo Terrible. falló. Nos tenemos que ir más temprano porque además viene cadena nacional, por supuesto, tiene que ver con la cadena del 9 de julio. No les dejen o no permitan que se diga que es cliché, que no tiene sentido. Feliz Día de la Patria, mañana 9 de julio, nuestra independencia, un proceso que sigue abierto. Nos reencontramos el jueves, mañana no tenemos programa, el jueves hacemos QR en vivo. Chau.